si bien a grandes rasgos de lo que corresponde al momento de inercia, este último concepto que estamos también trabajando con respecto al movimiento circunferencial también, y vamos a partir de eso ejercitar y también vamos a revisar la guía en el caso de que tengan dudas. Recuerden que ya la entrega es la próxima semana, el día 7, y que ya el día miércoles estaremos haciendo la retroalimentación, la revisión de la guía con los respectivos, la revisión más puntual para que si puedan ustedes ir revisando conmigo la guía. Así que chiquillos, así es súper importante, por favor, que ustedes el día lunes envíen la guía, no se atrasen con eso, para que si el miércoles yo cuente con esa guía, y uno por uno van a ir entrando acá al chat del Zoom, digo a la reunión del Zoom, y voy revisando uno por uno la guía con ustedes. Va a ser bien rapidita la revisión y voy viendo los detalles que puedan tener. Vamos a hacer una revisión así, una revisión en vivo, para que también ustedes sepan cómo les está yendo. Y como lo hicimos la semana pasada, chiquillos, por favor, les pido que inmediatamente en el chat de Zoom registren su nombre y su curso para saber quiénes están presentes, para que también vayamos viendo quiénes son los que están participando en las clases semana a semana. Así que por favor les pido que escriban su nombre y su curso de esta manera. Chiquillos, la condición es que, como les decía, el miércoles vamos a revisar la guía, vamos a evaluarla. Entregando la guía, ustedes se conectan después, por favor, el miércoles para que vamos a revisarla. Así que mientras escriben... por favor, con nombre y curso, por favor, ahí para que quede registrado en el chat. Yo después este chat lo puedo sacar como un documento de texto y lo puedo ir adjuntando y agregando un registro de la asistencia de esto. Sabrina, tienes tiempo hasta el lunes para entregarla, y lo ideal es que el miércoles te conectes con la guía ya entregada, o si no la tienes entregada, no la entregaste el lunes, tienes el martes o el miércoles en la mañana para mandarla, así yo la descargo, la reviso y la vamos viendo al momento que así en vivo e indirecto, por así decirlo, con uno. Y revisando, te digo cuántos van: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ya. Falta, no sé quién falta, y ahí está 19, ya Camila era la que faltaba, y están todos, la asistencia está toda pasada, por así decirlo, así que comenzamos sin ningún problema la clase del día de hoy. Vamos a primero revisar unos ejercicios que teníamos pendientes de la clase anterior, y luego de eso, chiquillos, vamos a revisar la guía de ejercitación que tenemos que trabajar. Así que la clase de hoy, chiquillos, simplemente va a ser para ejercitar, para poder trabajar estos conceptos de mejor manera, y así poder, no sé, ahí sí, vamos a ir a revisar los conceptos que estamos viendo. Vamos a hacer 3 ejercicios de ejemplos, chiquillos, donde vamos a ocupar las distintas expresiones matemáticas que nos señalaba el momento de inercia, recordando también a qué correspondía, y luego vamos a ir revisando los ejercicios de la guía por si tienen alguna duda con alguno de ellos. Así que, lo primero, chiquillos, es recordar un poco lo que era el momento de inercia. Recordemos que era esta oposición, chiquillos, a que un cuerpo se pueda mover, y que va a estar determinada por la masa del objeto y la distancia y la distribución de la masa en el objeto, que era lo que marcaba la diferencia con el momentum cuando lo veíamos en un objeto que se movía de manera lineal. Si recordamos, chiquillos, el momentum lineal, o sea, la cantidad de movimiento, cuando un cuerpo se movía en línea recta, solo importaba la masa que tenía. Aquí nos va a importar, además de esto, la masa y la distribución de esta. ¿Por qué? Porque a diferencia del movimiento lineal, la inercia en un cuerpo que gira también depende de cómo esté distribuida la masa en el objeto que está girando. Dimos el ejemplo, explicamos que a través del cálculo integral se podían expresar relaciones para los distintos objetos que giraban, y en específico, chiquillos, nosotros dijimos que se supuso la existencia de una masa ficticia, una masa puntual, que era una masa que no tenía, era la mínima expresión de un cuerpo en rotación. Y a partir de ella, chiquillos, definimos la expresión básica del momento de inercia, que era la de masa por el radio al cuadrado, o la masa por la distancia al eje de giro al cuadrado. Y que esa unidad se medía en esta expresión del momento de inercia, que se expresaba con la letra I, se medía en
kilogramo por metro al cuadrado, kilogramo por la masa, y el radio o la distancia del eje de giro que eran metros, y que es como está elevada al cuadrado. Así que y también dijimos que el radio de giro, la cantidad, la distancia del eje de giro, obviamente tomaba un rol importante en la distribución del momento de inercia. Y además, chiquillos, mostramos los distintos momentos de inercia para distintos objetos. No, vuelvo a insistir que no nos importa, chiquillos, la fórmula, porque esto está incluso en la guía, está en un formulario muy similar a este, está en la guía. Lo que nos importaba, chiquillos, era entender que en todos los objetos que puedan rotar, que se les pueda dar una vuelta, y que giren con respecto a un eje o un punto de giro, siempre estos chiquillos van a tener relacionada la masa con la distancia del eje de giro al cuadrado. De distintas formas, como pueden observar, chiquillos, en las 9 fórmulas que hay ahí en el cuadro. Así que en cualquiera de ellas se va a dar la misma relación, donde vamos a observar que la masa y la distancia del eje de giro están relacionadas entre sí. Así que eso es importante que lo tengamos presente. Y hablamos también del principio de superposición, chiquillos, cuando teníamos masas puntuales, que si había más de una masa girando respecto al mismo eje de giro, sacábamos el momento de inercia de cada una y simplemente luego las sumábamos para obtener el resultado final. Vamos con el primer ejemplo, chicos. Vamos a irnos con un ejemplo extenso de inmediato, que dice lo siguiente. 4 masas puntuales giran tal como se observa en la figura. Las masas 1 y 2, de 3 kilogramos cada una, giran con un radio de 30 centímetros, mientras que las masas 3 y 4, de 2,5 kilogramos, giran con un radio de 15 centímetros. A partir de lo anterior, determina el momento de inercia del sistema por completo. Entonces, vamos a tener aquí, chiquillos, vamos a mostrar la pizarra, como siempre lo hacemos, para que voy a anotar la información, chiquillos, y luego la agrando para que no se preocupen. Vamos a tener lo siguiente. Tenemos 4 masas, la masa 1, que es igual a la masa 2, que tienen una masa de 3 kilogramos, la masa 3 y masa 4, que también tienen la misma masa, y si están en el mismo planeta, obviamente el mismo peso, tienen también una masa de 2,5 kilogramos. El radio de giro de la masa 1 y de la masa 2 son los mismos, y son de 30 centímetros, o bien, si lo transformamos de inmediato, 0,3 metros. Mientras que el radio de giro de la masa 3 y de la masa 4 también son iguales, y esos son de 15 centímetros, o sea, 0,15 metros. ¿Qué nos están pidiendo, chiquillos, aquí en este ejercicio? Nos están pidiendo el momento de inercia de todo el sistema, es decir, el momento de inercia total. Para ello, chiquillos, debemos obtener el momento de inercia de cada una de las masas, de la masa 1, de la 2, de la 3 y la 4, y simplemente luego los vamos a sumar. Chiquillos, mi conexión está un poco inestable, estoy tratando de mover un poco el internet para que mejore la señal. Ahí sí. Manuel y Naisi, que llegaron recién, por favor, les pido que registren su asistencia en el chat de Zoom, por favor, como lo hicimos la otra vez. Registrando su nombre y su curso, por favor, para que queden presentes en la clase del día. Entonces, tenemos toda la información y nos piden el momentum total del sistema. Es decir, nos van a pedir el momentum de las 4 masas puntuales y luego simplemente las sumamos para obtener el momento de inercia total. Entonces, vayamos con eso. Vamos a hacerlo acá a un costado. Vamos a tomar otro color. Acá. Y vamos a hacerlo aquí. Y vamos a determinar el momento de inercia del sistema. Como la masa 1 y la masa 2 son iguales, podemos hacer solamente uno, diciendo que el momento de inercia de la masa 1 es igual al momento de inercia de la masa 2. Como son masas puntuales, la expresión es masa por radio al cuadrado. Entonces, vemos que el momento de inercia del 1, que es igual al 2, va a ser la masa del objeto por el radio de giro al cuadrado, que era 0,3. Entonces, el momento de inercia de la primera masa, que es igual al del segundo, porque tienen la misma masa y giran en el mismo radio, va a ser igual a esa multiplicación.
Va a ser 3 por 0,3 al cuadrado, que en este caso sería 0,27, que sabemos que se mide en kilogramo por metro al cuadrado. Ahí está la primera. Vamos entonces con la segunda. Voy a ocupar café para diferenciar. Aquí está. Para el segundo par, que es el momento de inercia de la masa 3 y de la masa 4, que son iguales, porque tienen la misma masa y el mismo radio de giro, se repite lo mismo, es decir, la masa por el radio al cuadrado. Entonces, igualamos esto otra vez y decimos que ahora la masa de la 3 o la 4 no es de 3, sino que bien es de 2,5 kilogramos. Y lo que viene ahora, chiquillos, es multiplicar por el radio, que sería el 0,15 al cuadrado. De esta manera, chiquillos, multiplicamos estos dos valores, 2,5 por el 0,15 al cuadrado, 0,15 al cuadrado por esta masa de 2,5, y nos da que un valor de, que en este caso, el 3 con el 4 son iguales, por lo que vamos a decir, y nos da que es 0,05 kilogramos por metro al cuadrado. Ese sería el momento de inercia para el segundo. Entonces, sacamos el momento de inercia del 1 y el 2 al mismo tiempo, y del 3 y el 4 al mismo tiempo. Es decir, nos ahorramos un buen camino ahí. Entonces, nos vamos acá, a la parte de este medidor gordo, calculamos el momento de inercia de todo el sistema. La masa 1 tenía 0,27. La masa 2 también tenía 0,27 porque tenían el mismo momento de inercia. La masa 3 tenía un momento de inercia de 0,05. Y la masa 4 también tenía uno de 0,05 porque estaban en las mismas condiciones. Entonces, vamos a sumar todo eso. Tenemos dos momentos de inercia de 0,27 kilogramos por metro cuadrado. Y tenemos dos momentos de inercia de la 3 y la 4 de 0,05. Si sumamos esas 4, llegamos, esto da 54, más 0,5 es 59, y más 0,05 nos da 64. Es decir, el momento de inercia del sistema va a ser de 0,64 por la unidad de medida, que sería kilogramo por metro al cuadrado. Entonces, ¿qué? Fijarnos en algo. Fijarnos en algo aquí. Hacemos, como siempre, nuestro análisis matemático. Primero, las masas 1 y 2 poseen el mismo momento de inercia porque tienen la misma masa y estaban girando con respecto al radio de giro con la misma cantidad de, a la misma distancia. Por ende, su momento de inercia no va a ser distinto. Lo mismo ocurre con el par de las masas 3 y 4. Vamos a volver, que también poseían la misma masa y giraban con la misma distancia el radio de giro. Por ende, bastaba con sacar el momento de inercia de una sola vez y teníamos la de las dos. Como hay 4 masas girando, el momento de inercia del sistema va a ser la suma de todos los objetos que están girando respecto al mismo eje de giro. Por ende, hay que sumar el momento de inercia de la primera, la segunda, la tercera y la cuarta masa. Entonces, simplemente, por lo que obtuvimos, reemplazamos dato por dato y obtenemos el momento de inercia final en este caso. ¿Se entendió, chiquillos? ¿Alguien quedó con alguna duda sobre el primer ejemplo? Me comentan, chiquillos, en el chat si quedó alguna duda. Le pido, por favor, a los que llegaron recién, a la Anaísi, al Manuel, a la Isabela, por favor, que en el chat de Zoom registren su nombre y curso para que queden presentes en la clase. Por favor. Así que cualquier duda, chiquillos, porque la confusión podría ser por qué igualamos tantas cosas, y era porque las masas puntuales estaban bajo las mismas reglas, por así decirlo. Tenían la misma masa y poseían también la misma distancia al eje de giro. Así que es importante que quede clarito ese detalle que va a marcar una diferencia en este caso.
Así que eso, chiquillos, ese con respecto al primer ejemplo. Vamos a volver a la presentación. Ya, si lo vi ahí en el chat, Carla. Digo, Isa, no te preocupes. Bien, vamos al segundo ejemplo, chiquillos. Segundo ejemplo dice, una barra delgada de 490 gramos gira afirmada a uno de sus extremos. Si se sabe que esta genera un momento de inercia igual a 21 kilogramos por metro al cuadrado, determine el largo de la barra. ¿Quién se le ocurre que podríamos hacer aquí? ¿Quién me podría decir en el chat qué se le ocurre que podríamos hacer aquí? ¿Qué es lo primero que deberíamos conocer con respecto a esta información? Que primero, obviamente, podemos rescatar los datos que nos dan, pero ¿qué creen que es lo primero que deberíamos conocer de aquí de lo que nos indica? ¿Qué deberíamos buscar? Claro, hay que despejar, Martín, pero ¿por dónde partimos? O sea, ¿qué debemos fijarnos? ¿Qué nos falta? Muy bien, Enzo. Como dice el Enzo, hay que buscar primero la barra, y como dice la Fernanda, buscar la fórmula, como bien dice la Fernanda. Entonces, primero anotemos los datos que tenemos. Vamos a dar vuelta a la pizarra. Tenemos una barra delgada, eso es un dato que es importante, no lo vamos a omitir. Barra delgada, eso nos va a servir después. De una masa de 490 gramos que pasada a kilogramos es 0,49. Nos dan el momento de inercia de la barra, que es de 21. Pero nos dicen que falta el largo de la barra. Como bien dice por ahí la Fernanda, nos falta la fórmula. Entonces, volvemos a la fórmula y buscamos una barra delgada. Pero aquí queda una duda. ¿Qué fórmula ocupamos? ¿La barra delgada con eje de rotación a través del centro o la que pasa por un extremo? ¿Nos dan alguna información para saber cuál ocupamos? ¿La del centro o la del extremo? La del extremo, ¿cierto? Porque dice que está afirmada a uno de sus extremos. Entonces, la barra delgada firmada al extremo tiene un momento de inercia, como bien dice la María José en el chat, de 1/3 de la masa por el largo de la barra al cuadrado. Esa va a ser la expresión matemática. Por ende, volvemos al ejercicio. Vamos al ejercicio. Ahí tenemos la expresión con la que vamos a igualar y vamos a agrandarla. Ahí sí, vamos a agrandar la pizarra. Vamos a con ella trabajar, porque el momento de inercia de la barra es S. Sabemos que la I vale 21, 1/3 de la masa, que era 0,49, por el largo al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la clave aquí, chiquillos, del ejercicio? Primero, identificar de qué objeto nos están hablando y cómo gira, porque, como se dan cuenta, hay algunos casos en donde depende de cómo esté girando el objeto, la expresión matemática del momento de inercia va a cambiar. Por ende, chiquillos, es importante fijarnos bien cuál es el objeto y cuál es la forma en que gira. Si gira firma a sus extremos, en el medio, etc. Porque con esa vamos a tener, como bien decía la Fernanda, una fórmula con la cual despejar y reemplazar los datos. Porque ahí tenemos una fórmula y simplemente vamos viendo reemplazando los datos, siempre ocupando esta misma idea. Anotar datos, luego buscar las fórmulas que nos sirvan e ir reemplazando, y si nos falta alguno, despejamos la expresión matemática. Entonces, nos falta el largo, que está al cuadrado, simplemente despejamos. El 3 que está dividiendo aquí pasa a la izquierda, multiplicando. 21 por 3 es 63. Nos queda igual, 1 por algo, siempre es lo mismo. 0,49 por el largo al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora, chiquillos? ¿Qué hacemos ahora, chiquillos?
Hay que seguir despejando, chiquillos, por ende hay que ahora, como siempre les decía, es que hay que dejar la incógnita sola y positiva, por ende el 0,49 que está multiplicando pasa a la izquierda dividiendo. Y nos queda el largo al cuadrado, como bien dice la Sofi. Dividimos entonces 63 dividido 0,49, y eso nos da aproximadamente 128,57. Ahí está listo, chiquillos. ¿Está listo el ejercicio ahí? ¿O nos falta un paso más todavía? Como bien dice la Sofía, el David y alguien más que no alcanza a leer, la María José también, extraemos la raíz cuadrada porque esto está al cuadrado. Por ende, sacamos la raíz cuadrada en ese caso, de ese valor, y nos da que esa raíz, nos da que es 11, no sé si ahí se ve, 33 metros el largo de la barra. Entonces, si está al cuadrado, obviamente hay que sacar la raíz. Entonces, el largo de la barra es de aproximadamente un poco más de 11 metros, pero lo importante es fijarnos que aquí el ejercicio, la clave de aquí, además de siempre anotar los datos, que nosotros sabemos muy bien que es el primer paso que debemos hacer, debemos siempre, chiquillos, luego de eso, fijarnos en qué expresión matemática vamos a ocupar. ¿Qué momento de inercia es el que manda al objeto que está en rotación o que no puede rotar o que se le impide rotar? ¿Por qué le digo esto? Porque, como se fijaron en el formulario que está al principio de la clase, lo vamos a volver a proyectar. Vamos a poner nuevamente ahí. No, avanza, ahí. Ahí sí. Tenemos dos momentos de inercia para una barra delgada, pero va a depender dónde está afirmada. Si está en el centro, pasa el eje de giro está en el centro, o está en uno de sus extremos. Por ende, nos fijamos si en alguna parte del ejercicio nos lo dicen. Y dice, gira afirmada a uno de sus extremos. Ahí está la clave para saber que con esa fórmula, con esa expresión matemática, vamos a contar después para poder resolver. Entonces es muy importante, chiquillos, que no se les pase ese detallito porque es el que nos va a indicar cómo vamos a después ir reemplazando los datos y ir pudiendo obtener el resultado que queremos. Así que es importante ahí que no se les pase ningún detalle con respecto a eso. Y siempre les recomiendo sigan el mismo procedimiento. Identificar el objeto que está girando, sus datos, lo que nos falta, y luego, al tener la información de qué objeto tenemos y cómo está girando, buscar en el formulario los momentos de inercia, que como les dije el otro día, no es necesario que se los aprendan de memoria. Así que, pero lo importante es que tengan esta estrategia para resolver los ejercicios. Identificar el objeto en rotación, su información, sus datos, y luego de ello, tener clara la expresión matemática y con ello ya llegar y ponernos a exprimir. A escribir y desarrollar el ejercicio. Bien. Importante eso ahí, chiquillos. Vamos a irnos a la pregunta número 3, que es el último ejemplo que tengo preparado antes de que expliquemos la guía. Un ejemplo que son de estas preguntas que los que me conocen hace tiempo saben que me gusta hacer, que son como estas de quién gana, quién tiene más, quién tiene menos. No vamos a hacer la excepción aquí. Yo recuerden que como la clase está siendo grabada, esta va a ser subida, ya se subió la clase de la semana pasada, ya está en el canal, para que la revisen si es que no han tenido oportunidad. Recuerden que el canal de YouTube, el link para suscribirse está en la descripción de mi perfil de Instagram de profe, así que ahí lo pueden buscar. Ahí está María José. De todas maneras, igual, recuerden que en el canal de YouTube María José va a estar el link de la presentación de la PPT también para que la puedan descargar y puedan ir mirándola para que no haya ningún problema. De nada, María José. Siempre lo hago así para que... Y chiquillos, eso quería contarles. Yo ocupaba una página para acortar los links de las PPTs y esa página la dieron de baja. Me di cuenta hace unos días que la dieron de baja por no sé qué. Entonces estoy ocupando un nuevo servidor para hacer estos links cortos.
En el caso de que requieran alguna PPT antigua, y no les funcione el link, dejen un mensaje en los comentarios del video, y yo arreglo el link y les subo un link correcto. Pero ya desde esta guía y desde esta clase y la clase anterior, estoy ocupando una página nueva porque ya nos quedamos sin esa función que tenía la página anterior. Vamos a la pregunta número 3, que es la última que tenemos antes de irnos a revisar la guía. Dice, un cascarón esférico de 82 centímetros de diámetro gira produciendo un momento de inercia igual a 5,5 kilogramos por metro cuadrado. Por otra parte, una esfera maciza de 60 centímetros de diámetro gira produciendo un momento de inercia igual a 1,75 kilogramos. A partir de lo anterior, ¿cuál de los dos objetos posee mayor masa? Y aquí lo lógico es ocuparnos del objeto. Uno diría, un cascarón es como una especie de una cáscara de es como una esfera. La cáscara de la esfera no va a pesar, no va a tener más masa que una esfera completamente rellena. Es como decir, ¿cómo va a pesar un huevito de Pascua y relleno más que un huevo de Pascua que es como hueco por dentro? O sea, que no tiene relleno. Pero vamos a comprobar que puede que sea así siempre o no. Vamos a ver entonces ese caso. Entonces, vamos a dividir la pizarra en dos partes. Voy a mostrarla al tiro, para que realicemos los cálculos por separado y así lleguemos a una conclusión en un momento más. Ahí, parece que ahí la encuadré bien. Ahí sí. Entonces vamos a dividir la pizarra en dos, dejando por una parte el primer objeto que nos señalan, que es el cascarón esférico. Y por el otro lado tenemos la esfera maciza. Entonces, partamos viendo cada uno por separado para poder ir a analizar la información. El cascarón esférico tiene un diámetro de 82 centímetros. ¿Quién me podría decir cuánto sería entonces su radio de giro? El radio de giro del cascarón esférico, con la información que tenemos ahí. Ya listo para trabajar, o sea, si tienen que transformar las unidades o algo. Entonces, ¿alguien me puede decir cuánto sería el radio de giro del cascarón esférico? Ya, Sofi, vamos a bajar, ya tenemos uno. Ahí sí. La información del ejercicio dice que el cascarón esférico tiene un diámetro de giro, perdón, de 82 centímetros. ¿Cuál sería entonces su radio de giro? 41, ¿cierto? 41 centímetros. Pero nosotros trabajamos en metros, así que hay que hacer la transformación a metros. ¿Cómo quedaría entonces en metros, chiquillos? Ya la Sofi lo respondió, vamos a ver qué dicen los demás. Los 41 centímetros tenemos que pasarlos a metros, por ende, ¿cómo quedarían metros, chiquillos, los demás? Aquí están respondiendo. 0,41, muy bien. 0,41 metros sería el radio de giro del cascarón esférico. Y nos dicen que el momento de inercia de este es igual, vamos a revisar al tiro, es igual a 5,5 kilogramos por metro cuadrado. Ese es el momento de inercia del cascarón esférico. Por otro lado, chiquillos, la esfera maciza tiene un diámetro de giro de 60 centímetros. Por ende, ¿cuál sería su radio de giro en consecuencia? Si tiene un diámetro de giro de 60 centímetros la esfera maciza, ¿cuál sería entonces su radio de giro? $30 centímetros, bien María José, pero pasado a metro sería... ¿Cómo quedaría en metros, chiquillos? 0,3, muy bien. Entonces el radio de giro de la esfera maciza es 0,3 y nos dicen que para la esfera maciza el momento de inercia es igual a 1,75 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, si seguimos los mismos pasos, el mismo procedimiento que hemos hecho hasta ahora, el momento de inercia, ahora nos faltaría ver la fórmula de cada uno. Entonces, para el cascarón esférico, el momento de inercia es 2/3, vamos a poner, el momento de inercia es igual a 2/3 de la masa por el radio al cuadrado. Mientras que el de la esfera
estoy viendo el formulario, ustedes también lo pueden ver después, es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces, así, a primeras pareciera que nos van a dar, alguien gana el tiro, pero no nos guiemos por las fórmulas, sino que echemos mano y empecemos a despejar. Entonces, y, que en el momento de inercia es 5,5, igual a 2/3 por la masa que no conocemos, por el radio de giro 0,41 al cuadrado. Mientras que para la esfera, el momento de inercia era 1,75, que es igual a 2/5 por la masa, por el radio, que ya me lo conocíamos, me había olvidado, 0,3 al cuadrado. Entonces, ahora simplemente despejamos por un lado y por el otro y vamos a obtener los momentos de inercia, digo, las masas de los objetos que estaban sufriendo este momento de inercia. Partamos por este de acá. Vamos a hacerlo rapidito, chiquillos. Ustedes después lo pueden comprobar. Vamos a hacer todo el despeje de una vez. Ese pasa multiplicando, y luego el 3 pasa multiplicando, y el 2 pasa dividiendo. Entonces, multiplicamos el 5,5 por 3, y lo dividimos por 2. 5,5 por 3, y lo dividimos por 2, y eso nos da 8,25, que queda igual a la masa por 0,41 al cuadrado. El 0,41 al cuadrado, ¿cómo lo paso a fracción? Ya Sergio, mira, en este caso, el 2/3, el 3 está dividiendo en la fracción, está abajo. Cuando está dividiendo en el denominador, el 3 pasa para la izquierda multiplicando. Entonces el 3 multiplicaría el 5,5. Y luego el 2 que está multiplicando aquí va a pasar dividiendo a la izquierda. Entonces, ¿qué hicimos? Multiplicamos el 3 por el 5,5, porque pasa multiplicando, y luego dividimos ese por 2, porque el 2 de acá pasa a la izquierda dividiendo. Entonces nos queda 8,25. Ahora tenemos que despejar la m, que es pasamos el 0,41 al cuadrado dividiendo, si está multiplicando, pasa a la izquierda dividiendo. 8,25 por, dividido, primero a 0,41 al cuadrado, es 0,1068, perdón. Entonces, 8,25 lo dividimos por 0,41 al cuadrado, y nos da 49,1. Eso está en kilogramos. Chiquillos, mantengan sus micrófonos apagados, porfis. Hay uno abierto por ahí. De que es de la Camila. Entonces, pasamos dividiendo 0,41 al cuadrado y nos da que la masa del cascarón esférico es de 49,1 kilogramos. Entonces, un proceso similar vamos a hacer para despejar la masa en el cascarón, en la esfera maciza. Solo que ahora hay un 5 dividiendo, pasa multiplicando para la izquierda. 1,75 por 5, y luego dividimos ese por 2. Entonces, el 5 multiplica este número de acá, y luego se divide por el 2. Entonces, eso da 4,37. Eso es igual a la masa por el radio de giro al cuadrado. Entonces, ahora el 0,3 al cuadrado que está multiplicando, pasa a la izquierda dividiendo. Entonces, dividimos 4,37 por 0,3 al cuadrado y nos da 48,5 kilogramos. Esa va a ser la masa del cascarón. Entonces, ¿quién ganó? ¿Quién tiene mayor masa? Según la información que tenemos ahí. La esfera y el cascarón son el que tienen la mayor masa en este caso. El cascarón, ¿cierto? El cascarón tiene una masa de 49,1 y en la esfera maciza tiene una de 48,5 kilogramos. Chiquillos, ¿para qué hice este ejercicio? Aparte para entender cómo despejar, que esto simplemente es seguir el mismo procedimiento de antes. Identificar el objeto en rotación, sus datos, la fórmula y el despeje después. Entonces ese es el orden. Identificar el objeto, identificar los datos que tenemos y a partir del objeto identificar la expresión matemática que determina su momento de inercia. Y luego despejar, ya eso es un tema más algebraico. Despejamos la masa de cada uno y nos dimos cuenta que aquí
podemos desmitificar también una cosa. No necesariamente el objeto, con una forma más ahuecada, por así decirlo, va a ser un objeto de menor masa. Y eso va a implicar también, fíjense, un objeto que tiene la masa más hacia sus extremos, que como es el cascarón, que lo tiene por fuera, por la cáscara de la esfera, tiene un momento de inercia mayor. ¿Por qué? Porque una esfera maciza tiene la masa repartida más en todas partes, hasta cercana al eje de giro, mientras que el cascarón esférico tiene toda su masa repartida hacia afuera, hacia los extremos. Y nosotros dijimos que entre más hacia afuera esté la masa de un objeto en rotación, su momento de inercia es mayor. Por ende, esto nos sirve. O sea, se cumple la regla de que si la masa está más hacia afuera, o sea, está más hacia lejos del centro del objeto, el momento de inercia es mayor. Y además, la forma del objeto importa, y no quiero que se confundan con esto. La masa del objeto importa para su momento de inercia, pero no es la que determina si es un objeto que tiene mayor o menor momento de inercia. Eso lo va a determinar los datos y la masa que tengamos. Entonces, no siempre el objeto que se vea más robusto, como una esfera maciza, va a tener una mayor masa y un mayor momento de inercia. Aquí comprobamos en este ejemplo que un cascarón esférico tiene mayor momento de inercia y también tiene mayor masa que una esfera que puede ser perfectamente incluso igual que ella. Lo entretenido sería, chiquillos, ahí comparar dos objetos, un cascarón y una esfera, iguales en masa e iguales en radio, y ver cuál de ellos posee un momento de inercia mayor. Ese es un ejemplo que también puede aparecer por ahí en alguna de las preguntas de la guía. Bien, chicos, ¿se entendió esta parte? ¿Entendieron estos ejemplos? ¿Los demás chiquillos lo entendieron? ¿Sí? Igual recuerden que la clase va a quedar grabada sin problemas con eso. Y lo que vamos a hacer ahora, chiquillos, simplemente es comentarle a grandes rasgos la guía. La guía no es, ahí va a aparecerles la guía al tiro. Vamos a agrandarla un poquito. La guía, chiquillos, no es más que lo mismo que estuvimos viendo ahora. Es decir, ejemplos de momentos de inercia, distintos ejercicios de momentos de inercia, con distintos datos. Acuérdense del principio de superposición, porque, por ejemplo, miren, me quiero detener en la pregunta 3. Una barra homogénea de 2 metros de largo y 900 gramos de masa gira en torno de un eje que pasa por su centro. En cada uno de sus extremos tiene pegada una masa de 100 gramos. Determine la magnitud del momento de inercia compuesto por estos 3 elementos. Aquí, cuando dice una masa puntual. Entonces, imaginen que tienen una barra y tiene 2 bolitas en los extremos. Entonces, acuérdense del principio de superposición, que hay que sacar el momento de inercia de cada objeto por separado, del de la barra y de cada masita por separado, y luego lo sumamos. El principio de superposición, el que dice que cuando tenemos que juntar muchos momentos de inercia hay que sumarlos, va a ser aplicable independiente de los objetos en rotación. Si tenemos puros objetos iguales, como el ejemplo 1 del de recién, o tenemos objetos distintos girando respecto al mismo eje de giro, cada uno va a aportar un momento de inercia distinto. Juntándolos, vamos a obtener el momento de inercia de todo el sistema. Así que en la pregunta 3, que era la que yo quería detenerme aquí, lo importante es sacar el momento de inercia, por una parte, de la barra, por un lado el de la barra, y luego de cada masita de 100 gramos que está pegada a sus extremos. Aquí no nos dan el dato del radio de giro de las masitas, eso lo tienen que analizar ustedes. Pero si fijan, en el sistema en total hay 3 objetos en rotación. Una barra, imaginemos que las puntas naranjas son las esferas, las masitas, una barra que gira por su centro y 2 masitas también que giran con él. Es decir, tenemos 3 elementos en rotación. Es decir, habría que sacar un momento de inercia para la masa de aquí, la masa de acá y la barra en general, con sus respectivas masas y sus respectivos radios de giro. Lo sacamos por separado y luego obtenemos el momento de inercia de todo el sistema. Lo mismo con las preguntas anteriores. La pregunta 2 también tiene parecida, pero con un puro objeto. Aquí, por ejemplo, tenemos en la pregunta 4 un objeto, tenemos 4 masas puntuales con distintos datos que giran con sus respectivos radios. Y aquí, por ejemplo, nos dicen que la masa 1 y la 3
tienen la mitad de la masa 2, ahí tienen que ir analizando cómo se saca la masa que nos falta. La pregunta 5, que era determinar, ya hicimos un ejemplo reparecido recién. La pregunta 6 dice que en vez de que sea una esfera sólida es un cascarón esférico, así que habría que cambiar el procedimiento. Así que son los 6 ejercicios de la guía son muy similares a los 3 ejemplos que hicimos ahora. Y la pregunta 7 es una pregunta de análisis que espero que la puedan hacer, porque es bastante entretenida. Dice, en la siguiente imagen se observan 2 discos de igual masa, pero distribuidas de formas diferentes. Si ambas parten desde el extremo de la rampa, ¿es correcto lo observado en la imagen? Justifique. Y tendría que aplicar los conceptos de momento de inercia, de distribución de masas y de la inercia rotacional que estuvimos viendo para analizar si es que el disco que tiene toda la masa repartida, la misma masa repartida en todas partes, está bien que vaya más rápido que el que tiene la masa en los extremos. Es como comparar una dona rellena con una dona que tiene el agujerito al medio. ¿Cuál giraría más rápido? Y si está correcto que la dona rellena giraría más rápido que la dona que tiene el agujero al medio. Piénsenlo como unas donas, por así decirlo. Así que, con respecto a la guía, no es más lo que quería explicar, que yo solo que quería que se fijaran en esta pregunta, en la 3, que es la pregunta que es una pregunta distinta. No siempre juntamos momentos de inercia de objetos distintos. Generalmente, lo más entendible es tratar de hacer el momento de inercia con una masa igual, unida a otra igual, o todas iguales girando. Así que ahí los pongo un poco a prueba también para que analicen bien esa situación. Bien, chiquillos, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Con respecto a la guía, si han tenido ocasión de verla, por favor les pido que la revisen para que podamos ahí ver las dudas que puedan tener. Chiquillos, ¿hay alguna duda? Me dicen también si está claro lo que hay que hacer en la guía. A mí me dicen, chiquillos, si no hay dudas, si no, los que están más callados que de costumbre. Entonces, cualquier cosa, para estar más claro de nada, y que es bueno que sea así, chiquillos, le invito entonces a que revisen la guía y nos comprometamos con lo que acabamos de decir. Chiquillos, la próxima semana, como la entrega es el día lunes, el miércoles que voy a tener las guías de ustedes, por favor, les pido que las manden, recuerden lo que se habló en el consejo curso, los de mi curso, y yo creo que la profe Vero ya también les comentó algo sobre lo que va a pasar con la entrega, con las notas, con todo lo que viene, así que por favor, si no, infórmense con su profesora jefe, los del tercero B, los del A ya lo saben, porque lo estuvimos conversando el otro día. Importante que manden las guías porque toda la evidencia de su trabajo va a ir siendo documentada para tener una nota, después sacar una nota de este año. Chiquillos, también les comento que durante las próximas semanas vamos a empezar, luego de este receso de fiestas patrias, vamos a empezar a hacer actividades clase a clase. Es decir, al final de la clase vamos a ocupar algunas herramientas, algunos programas que van a tener que ir ocupando su celular también, pero ir respondiendo y cosas así. Y les voy a explicar un poco cómo es. Y eso va a hacer que reduzcamos un poco la cantidad de materia también, para que trabajemos en clase y esa evidencia quede como el trabajo que está aquí. Así que es importante eso. ¿Qué otra cosa, chiquillos? Hoy día en la tarde, con los que se conectan conmigo en una clase de prueba de transición, vamos a ejercitar la materia de espejos que estuvimos viendo la semana pasada. Así que es importante que se conecten para que vamos a ejercitar eso y vamos a resolver dudas también si tienen respecto al mini ensayo que les tocó, que les correspondía. Y recuerden que hoy día les dije que hoy día les iba a hacer llegar el link con el mini ensayo para que ustedes también, los de tercero, tengan una versión distinta y no se mezclen las respuestas. O sea, va a haber el mismo ensayo para el tercero y para el cuarto, y los de tercero que quieran responderlo van a poder ahí hacerlo. Y en la tarde, chiquillos, recuerden que es importante que asistan, pero recuerden que los de cuarto ahí es lo que tienen que pueda pasar la asistencia solo con los de cuarto. Pero en la tarde, recuerden que ustedes tienen asistencia voluntaria, pero los de tercero, como de tercero, tienen asistencia voluntaria, pero los de cuarto tienen asistencia obligatoria. Y se les va a hacer correr la lista como la hemos hecho hasta ahora. Chiquillos, alguien que esté en el chat, en la clase, que no haya puesto su nombre y su curso en el chat, que lo haga ahora porque ahora que vamos a terminar la clase, quede registrado que estuvieron presentes.
Sé que la Anaísi llegó más tarde, el Joe, el Sergio, el Manuel. Por favor, les pido que registren su nombre y su curso en el chat de Zoom para que quede registrada su asistencia, para que yo después vaya considerando el Simón también, que también lo vi, que no voy a, le iba a comentar, estaba buscándolo en el chat y no lo encontraba. Por favor, los que no han colocado su información, porque eso es súper importante también, para que yo también tenga un registro y cuando tenga que evaluar su trabajo en clase, tenga presente que estuvieron. Así que, por favor, voy a dar unos últimos segundos para que lo hagan. Naíse y Manuel también les pido que lo hagan, que parece que es lo que faltan ustedes. Así que, eso pues, chiquillos. Dejamos la clase hasta aquí. Nos encontramos en la tarde para los que se conectan conmigo en la clase de prueba de transición. Y a los que no, nos vemos la próxima semana. No olviden que tienen hasta el lunes, máximo el martes, para enviar la guía, para que así podamos retroalimentar, podamos revisar lo que respondieron el día miércoles durante la hora de esta misma hora. Así que eso, chiquillos. Espero que estén súper, súper bien. Cuídense mucho. Nos vemos en la tarde los que se conectan. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora de siempre. Así que cuídense y estamos conectándonos pronto. Chao, chiquillos, que estén bien también. Nos vemos.